testimonios, entrevistas, conociendo y amando a la Virgen, nuestra Madre. Atajo al Cielo, con Nieves Santisteban. María es el medio más puro, el más fácil, el más corto y el más perfecto para ir a Jesucristo. Muy buenas tardes, estamos en Atajo al Cielo el día de hoy, con un tema muy, muy importante para todos aquellos que estén casados o estén por casarse. Hemos titulado este programa ¿Qué quiere Dios en tu matrimonio? Muchas gracias a todas las personas que nos escuchen, a todos los que participen y siempre en agradecimiento a todas las personas que gracias a su apoyo, ya sea laboralmente o económicamente, se sostiene Radio María. Pues el día de hoy he decidido tomar este programa. El sábado pasado celebramos San Valentín, y para los que no conozcan la vida de San Valentín, es un santazo, verdaderamente es un santo excepcional, de los mártires de los primeros siglos del cristianismo. Él vivió en el siglo III, cuando el emperador romano era Claudio, y Claudio decidió que negaba el matrimonio a todos los jóvenes, porque su intención era conseguir más candidatos para el ejército, y se había dado cuenta que todos aquellos que concebían matrimonio no querían ir al ejército ni a la guerra, y como él necesitaba soldados, pues decretó que no hubiese matrimonios. Por otro lado, Valentín era un sacerdote católico que amaba a Dios de una manera excepcional, y se dio cuenta que era muy importante promover el matrimonio en dadas circunstancias. Y él mismo comenzó a promover el matrimonio entre los jóvenes romanos, ahí en Roma, para que contrajeran matrimonio, y esto lo hacía obviamente a escondidas y en las catacumbas, celebraba las misas y pues les conseguía a los jóvenes que se pudieran casar con el sacramento del matrimonio. Aprovechaba además para evangelizar y para volver a cristianos a muchos paganos que en ese momento pues no conocían la fe cristiana. Pero con este amor que derramaba Valentín en los jóvenes caían cautivos ante este sacerdote tan santo, al grado de que pues por muchos años él siguió celebrando estos matrimonios a escondidas. Uno de los gobernantes más cercanos al emperador tenía una hija ciega. Había hecho todo lo posible para recobrar la vista de su hija pequeña, era una niña, y se enteró que Valentín era muy, pero muy piadoso, y que además había muchos milagros alrededor de Valentín. Decidió llamarlo, y cuando Valentín se presentó ante él, pues sabía que corría el riesgo de que si no obraba Dios un milagro en la salud de su hija, él iba a ser reprendido severamente. Pero el milagro se dio, y entonces, una vez que la niña pudo volver a ver, el padre se bautizó junto con todos sus empleados y su familia. Fueron más de 40 personas las que se bautizaron, y además pues logró irle comunicando cuáles eran las intenciones del emperador para con él, porque ya corrían los rumores contra Valentín. Sin embargo, un día lo tomaron por sorpresa, lo llevaron preso. Una vez que estaba preso, el emperador quiso que él apostatara, pero Valentín decidió por ningún motivo apostatar, y entonces fue torturado y más tarde decapitado. Su cuerpo se depositó en un cementerio ahí en Roma, que más tarde, en el siglo VI, un papa decidió canonizar a San Valentín, y precisamente una vez canonizado corrió la voz y sus reliquias volaron por todo el mundo, y es por eso que nosotros celebramos con tanto cariño el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero, porque precisamente Valentín muere un 14 de febrero y es la fiesta que se celebra ese día, San Valentín. Inspirada en esta historia, recordé que asistí a una despedida de soltera en donde
se analizó el matrimonio y el papel y el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio. Por eso decidí hacer este programa. Primero que nada, entendamos que el matrimonio es un sacramento, y el sacramento en el cual, contrayendo, según las leyes de la Iglesia, consienten los contrayentes amarse y respetarse el resto de su vida y unirse como hombre y mujer, y Dios así les concede la gracia para santificar su unión conyugal y para cumplir con los deberes matrimoniales. La armonía conyugal, la fidelidad del corazón, el control de la concupiscencia, el dominio del carácter, ayuda y consuela mutuamente a ambos, la educación de los hijos, el sostenimiento del hogar, etc. Así es como el matrimonio fue instituido por Jesús en un sacramento, en donde gracias a este sacramento nosotros podemos recibir estas gracias tan importantes para poder conservar nuestro matrimonio. La gracia no realizará de ordinario milagros, pero, sin embargo, cuando nosotros vivimos en gracia, obtenemos muchos regalos de Dios para poder sostener el matrimonio a pesar de las pruebas, ya que el matrimonio es muy difícil. Y en estos tiempos especialmente estamos viviendo demasiados ataques dentro del matrimonio. El matrimonio, como les decía, debería de durar toda la vida, porque uno cuando contrae matrimonio promete amar a esa persona hasta el fin de su vida. Y el hombre será esposo de su mujer hasta su muerte y viceversa. Es decir, que una vez que muramos, dejaremos de ser esposos. Eso lo dijo el mismo Jesús. Ahora, ¿qué pasa el día de hoy? Pues el día de hoy las rupturas matrimoniales son tremendas. Tremendas por el ambiente tan perverso que nos rodea. Yo me quiero imaginar el mundo en que vivimos, y cuando yo pienso en la gracia de Dios y en los sacramentos y todo lo que Dios nos ha dejado cuando murió Jesús, y cómo Jesús transformó el mundo pagano en cristiano, poco a poco fue penetrando a través de una forma de vida. Y cómo nosotros en el siglo XXI hemos deformado tanto esa forma de vida que hoy en día todo lo que es santo nos suena a veces hasta adverso. ¿Y por qué nos suena adverso? Pues porque precisamente nosotros no conservamos costumbres que nos ayuden a santificarnos. Y por eso cuando uno habla de cómo la Biblia se expresa sobre el rol del hombre y la mujer en el matrimonio, a veces uno incluso se siente agredido. Y yo me sorprendí mucho porque en esa despedida de soltera y cómo se establece en la Biblia el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio, y cuando yo vi la respuesta de las jóvenes, pues me sorprendí porque se sintieron agredidas. Y no nada más las jóvenes, incluso algunas mujeres mayores, y todo esto sucedió debido a que nuestras costumbres son muchas veces tan contrarias a lo que Dios ha dejado escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, así podemos comprender el por qué hay tanta ruptura en los matrimonios, especialmente en los matrimonios jóvenes, porque ellos han sido deformados en su criterio. Y todo esto debido a los medios de comunicación masivos, las películas, las series de televisión, todo lo que es Hollywood, todo lo que ha sido incluso las novelas de televisión, todo eso penetra tanto en el alma que uno se empieza a convencer que ese es el tipo de vida correcto que Dios quiere para nosotros. Y llega un momento que además todos estos ataques que existen al matrimonio, empezando por nuestras leyes, por ejemplo, cuando yo era chica, si los matrimonios se querían divorciar, tenían que someterse a un juicio, y este juicio se llevaba a cabo durante varios años y con el consentimiento de las dos partes. El día de hoy no es así. El día de hoy uno se puede divorciar con o sin consentimiento de su cónyuge, y en 30 días o en a lo mejor 60
puede usted conseguir el divorcio. Y con esto, pues, las rupturas matrimoniales se han acelerado. Hoy en día, tristemente, muchos matrimonios sacramentales han sido destruidos y tristemente muchos han encontrado parejas con las que han contraído matrimonios civiles, y hoy en día pues eso es lo que ha contaminado nuestro mundo en el que vivimos, y por eso la oscuridad en la que vivimos no nos deja percibir la voluntad de Dios en el matrimonio. Y igualmente que las leyes, también son las costumbres. Todo este feminismo que ha manejado pues los gobiernos y la prensa a través de medios de comunicación, incluso de leyes, también han permeado en nuestras vidas de tal manera que hoy muchas jóvenes y no jóvenes, señoras adultas, son feministas, pero feministas no como Isabel la Católica, por ejemplo, dado que hoy los medios de comunicación nos invitan a vivir una feminidad contraria a lo que Dios ha establecido. Y el ejemplo perfecto para mí viene siendo Isabel, la reina de Castilla, que contrajo matrimonio con Fernando de Aragón en el año de 1469, y que ellos, que además fueron un gran ejemplo para toda la humanidad como reyes católicos, porque su prioridad de la reina Isabel la Católica era la fe católica. Sin embargo, en su matrimonio se sometió a su marido como era la costumbre de su época. Pero a nivel gobierno, ella decidió ejercer la corona y gobernar sus tierras, y se lo advirtió al rey Fernando de Aragón antes de concebir matrimonio. Isabel la Católica, una santa que no ha sido canonizada, pero que gracias a su santidad, el día de hoy, todo América Latina es católico. Recordemos que los reyes católicos fueron los que financiaron a Cristóbal Colón, que descubrió estas tierras, y fue el Papa quien en su momento le designó a España todas esas tierras como colonia, es decir, como parte de España. Y por eso nosotros somos hispanoamericanos. Y gracias a esta santidad de Isabel la Católica, nosotros tenemos nuestra fe católica en estas tierras. Pues bien, esta santa mujer, cuando hereda la corona y decide casarse con el rey Fernando de Aragón, claramente le dice: yo voy a gobernar mis tierras y tú gobernarás las tuyas. Entonces, pues esa mujer, a pesar de vivir en el siglo XV y de ser una santa mujer, porque miren que pocas personas han cambiado el mundo tanto como lo hizo Isabel la Católica. Durante su gobierno, ella expulsó a todos los herejes de España. Primero comenzó con aquellos que estaban en el gobierno contra la fe católica, pues para ella lo más importante era la salvación de las almas. Luego expulsó a los musulmanes, a los judíos. Verdaderamente hizo un gran avance con la religión católica en España y la purificó. Consiguió del Papa obispos y cardenales de mucha calidad, y con esto logró que España fuese purificada de tal manera que cuando ella comienza la Inquisición, motivo por el cual se le ha juzgado terriblemente, motivo por el cual hoy en día no ha sido canonizada, la mala prensa que se le ha dado a la Inquisición es precisamente el motivo por el cual mucha gente juzga mal a Isabel la Católica. La Inquisición tenía como objetivo eliminar las herejías. Isabel, junto con su marido Fernando, decidieron perseguir a los herejes. Y solamente se juzgaba y se sometían a juicios aquellas personas que, siendo católicas, negaban la revelación que Dios nos había dejado en la Santa Iglesia Católica. Y entonces eran juzgados severamente y les daban oportunidad de convertirse. Pero si con los años no se convertían, muchos de ellos fueron precisamente llevados a la pena de muerte. Y esto es lo que hoy parece terrible, pero que sin embargo purificó la fe católica en España que nosotros recibimos aquí en Hispanoamérica. Y bueno, si esta santa mujer
de este nivel de santidad que pudo lograr que todo un continente recibiera la fe a través de los misioneros que España mandó, y que por medio de estas misiones y gracias a la intervención divina que suscitó la Santísima Virgen a través de las apariciones marianas en estas tierras, como la Virgen de Guadalupe, en 100 años Hispanoamérica era católico. Y para constatar que así sucedió, les voy a leer parte del testamento que nos dejó la reina Isabel la Católica cuando murió. Y dice: por cuanto al tiempo que nos fueran concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar oceánico, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue, al mismo tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra fe católica y enviar a las dichas islas y tierra firme prelados y religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y enseñarlos y adoctrinarlos en las buenas costumbres y poner en ello la diligencia debida, según más largamente en las letras de la dicha concesión se contiene. Por ende, suplico al rey mi señor, muy afectuosamente y encargo y mando a la dicha princesa mi hija y al dicho príncipe su marido, que así lo hagan y cumplan, que este sea su principal fin, y en ello pongan mucha diligencia, y no consientan ni den lugar que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien, y provean por manera que no se exceda en cosa alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es infungido y mandado. Y bueno, con estas palabras yo puedo decirles que la intención de la reina Isabel la Católica era precisamente que las almas se salvaran. Bueno, pero volvamos a este tema que yo les quería platicar sobre el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio. Dios diseñó primero un llamamiento divino para cada vida. Hay misiones en esta vida y hay misiones para personas que no están dentro del matrimonio. Pero si la misión que Dios escoge para un hombre y una mujer está dentro del matrimonio, entonces la palabra ayudará muchísimo a una persona para que preste apoyo a la otra. La mujer fue creada porque el hombre necesitaba el apoyo de alguien que le asistiera con sus responsabilidades. Así comienza el Génesis, con la creación de la mujer a partir de la costilla del hombre. Ahora, si estás pensando, me parece degradante el no ser más que una ayuda, entonces considera lo siguiente. La idea de que la esposa es una ayuda para el esposo no la degrada en absoluto. Pablo también llamó al Espíritu Santo nuestra ayuda. Así pues, el Señor deseaba ayudarnos en todos aspectos. Él creó a la mujer para apoyar al hombre. Además, observa que Dios creó una ayuda idónea. La idea es como un par de guantes o un par de zapatos. El guante derecho no se puede usar en la mano izquierda o viceversa. Los hombres y las mujeres somos diferentes, pero nos complementamos y somos parejos. El guante de la mano derecha no fue creado para la mano izquierda. Una mujer no es igual que un hombre. Hoy en día nos tratan de vender la historia de que lo que querramos podemos ser. Y esa es la famosa ideología de género que ha penetrado tanto en los jóvenes, precisamente porque pues ellos lo han recibido más y nosotros las personas más mayores pues hemos vivido, gracias a Dios, muchos años sin esta ideología de género y podemos tener criterios más atinados, ¿no? Adán y Eva fueron creados con un propósito determinado y divino. Y Dios diseñó un plan para la esposa y un plan para el esposo. Y ese plan para la esposa es ser el apoyo y la ayuda idónea para su esposo.
Si tú quieres ser cabeza, entonces nunca podrás ser feliz. Porque si tú insistes, crearás un conflicto, dado que el rol del hombre es ser cabeza y el rol de la mujer es ser el apoyo. Se nos está acabando el tiempo, vamos a ir a un corte y regresamos, pero no te pierdas esta segunda parte porque es muy importante que entendamos que el ser apoyo no significa ser menos. Recuerden a Isabel la Católica. Si quieres ofrecer a Dios y que tu ofrenda no sea rechazada, preséntala por medio de las manos amabilísimas y santísimas de María. Muy buenas tardes, estamos en Atajo al Cielo con este programa que hemos titulado ¿Qué quiere Dios en tu matrimonio? Platicábamos cómo el hombre debe de ser cabeza en el matrimonio y eso está en las Sagradas Escrituras y la mujer el apoyo. Pero si tú quieres apoyar a tu marido y ayudarlo, transfórmate en una esposa virtuosa, porque una mujer fuerte es la corona del marido y la mala es la carcoma de sus huesos. Y esto lo dice la Biblia en Proverbios 12, versículo 4. ¿Cómo es una mujer virtuosa? Pues la palabra virtuosa es la misma palabra hebrea traducida hacendosa. La palabra virtuosa se usa para hombres y mujeres y básicamente se refiere al carácter moral y a la fortaleza de la persona. Así, si deseas ser la mejor ayuda y apoyo para tu esposo, necesitas tener un carácter piadoso y la fortaleza moral que solo se adquieren por medio de una relación personal con Dios. ¿Cuánta gente no conoce a Dios y por lo mismo no puede adquirir estas virtudes? Verdaderamente, créanme que son gracias y regalos que Dios nos da. Por eso es vital para una buena esposa tener una buena relación con Dios. Si tú tienes una relación íntima con Dios, y lo mismo para el esposo, podrás acercarte a Él y recibir su fortaleza y sus virtudes en medio de las batallas. Una buena compañera tiene que aceptar el llamado a ser apoyo, y así percibirás el poder de Dios en tu vida. La mujer que teme a Dios, esa es de alabar. Y eso también está en la palabra de Dios, en Proverbios 31, versículo 30. Si adoras al Señor en tu vida, recibirás la fortaleza necesaria para ser la ayuda que Dios te ha pedido que seas. A muchas mujeres les repugna además la palabra sumisión, porque el día de hoy nos han mostrado en los medios de comunicación que una mujer sumisa es como una mujer tonta o una mujer dejada, o bien una mujer manipulada y controlada por el hombre. En algunos casos es verdad. Sin embargo, en la Biblia jamás se emplearía de esta manera la sumisión. En la vida, en cierta manera, todos nos sometemos y estamos sometidos a un orden. Y ese orden ha sido establecido por Dios. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos una jerarquía. Está el Papa, están los cardenales, los obispos, los sacerdotes, la vida consagrada, y todos tienen que someterse a su superior. Y ese es el orden establecido en la Iglesia. Pero también existen jerarquías en los gobiernos. Entonces, el presidente de una nación tiene más poder que sus subalternos, y así sucesivamente hasta llegar a los civiles que tienen obligación de obedecer las leyes. Pues de igual manera en el matrimonio. En el matrimonio existe un orden. Y por eso debemos de entender que para poder mantener la armonía debemos de demostrar amor. Y manteniendo este orden en nuestras vidas, seremos felices. Porque el hecho que la esposa sea un apoyo para el marido no la degrada en absoluto. La Biblia declara lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de las mujeres, como Cristo es cabeza de la Iglesia y Salvador de su cuerpo. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Y eso está en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Entonces, ¿es esencial que la mujer sea sumisa? Pues captemos qué es lo importante para poder aprender qué es lo necesario en la sumisión
ante el hombre. La sumisión establece la cadena de mando, la armonía y el orden de cualquier organización, incluso en la familia. Por lo tanto, es razonable que haya una sola cabeza en la familia y eso quitará de muchas discusiones y problemas, créanmelo. Por supuesto que uno puede participar en una decisión importante de la familia y si uno considera que el marido está tomando decisiones equivocadas, pues uno puede encontrar la manera de poder cambiar esa decisión. Claro que es posible que una mujer pueda ejercer esa disuasión a su marido, pero si uno respeta la cabeza de la familia, créame que uno aprenderá que ese orden natural que Dios establece funciona y por eso crea armonía y paz en la familia. Porque cuando tú te sometes a tu marido, eliminas la contienda por el mando y eso hace que reine la paz. Algunas esposas pensarán, pero si mi esposo es un líder pésimo y no quiero someterme a él, pues si piensas así, entonces debe de ser más difícil para ti someterte. Sin embargo, tú puedes recurrir a la oración, pidiendo a Dios que intervenga. Y obviamente existen medios en donde tú puedes conseguir pues la transformación de tu marido. Manda a celebrar misas por él, reza el rosario por él, comulga por él, haz ayunos por él. Hay tantos medios que verdaderamente Dios te da en la Iglesia Católica para conseguir las gracias necesarias. Y si tu marido no cambia, bueno, entonces pues a lo mejor un sacerdote te puede guiar más profundamente. Pero si tú estás comenzando un matrimonio y entiendes que existe este orden y lo respetas, créeme que tú vas a conseguir ser muy feliz. Pero si tú te rebelas, como los medios de comunicación nos están invitando a ser cabeza en lugar de apoyo, pues en ese momento existirá la disputa por el orden y ahí empezarán los problemas. Recuerda que Jesús se hizo siervo de la humanidad para liberarnos de nuestra servidumbre al pecado. Él dio su vida por nosotros, para que fuéramos libres. Y así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y dar su vida en redención de muchos, pues nosotros también, igualmente, en el matrimonio, tenemos que entender que nuestros sacrificios que hagamos también serán contemplados. Una esposa debe servirle a su esposo si desea ayudarle a cumplir sus responsabilidades como cabeza del hogar. Y al esposo también se le dice en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 25, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, pues también ellos tienen esta responsabilidad de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, para poder verdaderamente nosotros convertirnos en virtuosos esposos y esposas. Debemos ser piadosos porque es gracia de Dios la que nos consigue todos estos regalos por medio de los cuales nosotros podemos conseguir ser buenas esposas, cariñosas, amigas y compañeras. Y de igual forma para los esposos. Si tú adoras al Señor, recibirás la fortaleza necesaria en el momento de la prueba. La palabra compañera significa alguien con quien te entrelazas. Por lo tanto, debes buscar cómo entrelazarte con tu esposo, con lo espiritual, lo emocional, lo intelectual, lo verbal y también lo sexual, al igual que en la crianza con los hijos. Uno de los conflictos más grandes actualmente surgen por las faenas domésticas. De acuerdo con las Escrituras, esta es una responsabilidad principalmente de la esposa. Pablo les encomendó a las mujeres mayores para que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a cuidar de sus hijos, a ser prudentes y honestas, hacendosas, bondadosas, dóciles a sus maridos, a fin de que no sea difamada la palabra de Dios. La palabra hacendosa significa cuidar del hogar. Así como el esposo debe trabajar para proveer por la familia, así la esposa debe trabajar y atender el hogar.
Esto es más difícil cuando la esposa trabaja fuera del hogar. Y hoy en día, pues es lo más común y corriente. Por eso hay tanto confrontamiento en esta área, ¿no? Por eso, el día de hoy es muy importante también que los esposos ayuden en el hogar. Dado que si la mujer trabaja y tiene que atender a los hijos y el hogar, a veces es una misión imposible sin el apoyo del marido. Así, una buena esposa tiene que ordenar sus prioridades conforme a la voluntad de Dios. Respeta a tu marido. Cuando el apóstol Pablo resumió sus mandamientos a los esposos y esposas, les dijo: por lo demás, ame cada uno a su mujer y ámela como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Por eso, si tú quieres ser una esposa ideal, en primer lugar debes respetar a tu esposo, simplemente por la posición que él tiene en tu familia. Él es la cabeza del hogar y debe recibir ese reconocimiento. Debes respetar la posición de tu esposo, al igual que respetas la posición de cualquier otra autoridad. Esto que les estoy leyendo por siglos fue natural y normal entre el hombre y la mujer. Recordemos que fueron los medios de comunicación y las leyes perversas las que han deformado nuestra manera de pensar. Usted quizás me está escuchando y está diciendo: ¿qué me está leyendo? Pero yo estoy basándome en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que respetemos, como dice aquí, si nosotros respetamos lo que es natural para Dios, vamos a ser inmensamente felices. Sin embargo, si nosotros estamos luchando por ser cabeza del hogar, créanme que por romper el orden natural vamos a ser sumamente infelices, aunque tú pienses que así debe de ser en tu casa. Así, una buena esposa tiene que ordenar sus prioridades conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia lo va a confirmar una y otra vez. San Pedro dice: asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros mandos, para que si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ganado no por las palabras, sino por la conducta de su mujer, considerando vuestro respetuoso y honesto comportamiento. Esto está en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 2. Por eso, cuando te sometes a su liderazgo y demuestras esa conducta casta y respetuosa, puedes lograr tanto en tu matrimonio. Si realmente quieres darle un buen consejo a tu marido, usa la razón y palabras de aliento cuando compartas tus ideas. Habla amable y respetuosamente, sin exigencias ni demandas. Y recuerda que esa es la manera en que conseguirás un mayor provecho en tu relación. También la relación sexual es muy importante en el matrimonio. Muchas veces las esposas tratan de controlar y manipular a sus maridos al privarlos de relaciones sexuales. Al usar la sexualidad como un medio para controlar a tu esposo, lo que estás logrando es comportarte no de una manera cristiana. ¿Por qué? Porque si la sexualidad de esta manera has tomado lo que Dios diseñó como una expresión de amor y cariño y lo has convertido en un arma de control, ya estás equivocada. Este tipo de comportamiento hará que tu esposo te pierda el respeto y se aleje de ti, porque Dios los ha llamado a que sean unión, para que mutuamente se amen, se edifiquen y que juntos se alienten y formen a sus hijos. Observa lo que San Pablo nos dejó en las Escrituras. El marido pague a la mujer e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. E igualmente, el marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. No os defraudéis uno al otro, a no ser de común acuerdo por algún tiempo, para daros a la oración, y de nuevo volved al mismo orden de vida, a fin de que no os tiente Satanás de incontinencia. De la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5. La palabra de Dios entonces es muy clara con respecto a las relaciones sexuales, dado que es un medio para expresar el cariño y el amor que le corresponde al marido y a la mujer. En el momento en que te casas con él, ya no tienes derecho de negarle tu cuerpo a tu esposo, ni él a ti. El día de tu boda, tú le concedes ese derecho. Los esposos y las esposas se pueden negar a tener relaciones solo cuando ambos estén de acuerdo de privarse de ellas.
Esto es el común acuerdo que menciona este pasaje. Por lo tanto, tienes que llegar a un acuerdo sobre este tema sumamente íntimo. San Pablo advierte que si privas a tu esposo sexualmente, lo expones a una tentación de Satanás más fuerte. Algunas mujeres pensarán, no puedo satisfacer su deseo sexual porque su apetito es mucho más grande que el mío. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues el amor siempre encuentra la manera de amoldarse a la frecuencia de las relaciones sexuales. Pablo predicó que un cónyuge no puede darle órdenes al otro, sino que juntos deben de llegar a un acuerdo cariñoso. Entonces, si realmente amas a tu marido, encontrarás la manera de asentir. Esto siempre da resultado, y el amor les ayudará a uno a retener sus deseos y motivará al otro a iniciar algo cuando no tiene deseos. Por lo tanto, satisfagan mutuamente los deseos del otro. Las mujeres deben respetar la posición de su esposo, al igual que respetan la posición de cualquier otra autoridad. Puede que tú cuando escuches esto digas, ¡qué exageración! Así no se debe de vivir el matrimonio. Pero yo sí te insisto en que los medios de comunicación se han encargado de deformar nuestra mente de tal manera que el día de hoy es muy difícil que la juventud comprenda estas palabras. Y esto es debido a muchas artimañas del demonio para destruir el matrimonio. Yo únicamente estoy tratando de que escuches lo que dice la palabra de Dios para que verdaderamente te ayude en tu matrimonio. Puede que batalles con satisfacer sus deseos porque piensas que él no suple tus carencias emocionales o sexuales. ¿Y cómo resolver este problema? Si te niegas a satisfacer sus deseos, ¿qué ocurrirá? Pues tu relación empeorará por la tensión y por la sensación del rechazo. En lugar de eso, satisface sus deseos y cariñosamente platícale de cómo él puede satisfacer los tuyos. En este principio bíblico es simplemente la regla de reciprocidad. Por eso, cuanto quieres que os hagan a vosotros los hombres, hacerlo vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Cuando Jesús dice todo esto, esto significa que no importa cuál sea el asunto, tú debes de hacer por tu esposo lo que quieres que él haga por ti. Pues yo les he leído toda esta información con respecto al rol del hombre y la mujer en el matrimonio, porque verdaderamente a mí me hubiera gustado muchísimo, si yo hubiera estado convertida antes de casarme, escuchar estas palabras. Porque si uno comienza un matrimonio sabiendo todo esto y quiere verdaderamente a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, encontrará únicamente muchísimo amor y muchísima felicidad al ser dócil a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vital en nuestras vidas. Recordemos que nosotros hemos sido creados por Él. La misión principal del hombre y de la mujer en el matrimonio es precisamente la santificación de su cónyuge. Y eso pocas personas lo contemplan el día de hoy. Nosotros, aquí en Radio María, obviamente estamos hablando en un sentido plenamente católico y sabemos que si nosotros, conociendo esto que acabamos de leer, podemos cambiar en nuestros matrimonios, seremos mucho más plenos y mucho más felices. Y por supuesto que será más fácil para nosotros cumplir con esa misión que Dios nos ha encomendado de santificarnos en el matrimonio. Si usted está divorciada o separada, pues también debe de rezar por su marido, porque usted debe de contemplar que su marido sigue siendo suyo hasta la muerte, así como comenzamos este programa, y viceversa para los esposos. Entonces, es mediante la oración que usted puede, aún separada y divorciada, seguir pidiendo por la santificación de su marido. Ahora usted me va a decir, es que mi matrimonio es insostenible. Pues créanme, yo este año voy a cumplir 39 años de casada, y también llegaron momentos en mi matrimonio en donde yo dije lo mismo. Yo me caso con mi marido y dejamos ambos de ir a misa después de la luna de miel.
conforme pasaban los años y yo no quedaba embarazada, sufrí mucho. A los 4 años de casada quedo embarazada y pierdo ese bebé. Eso provoca que me enoje con Dios profundamente. Cuando a los meses quedo embarazada y me doy cuenta que Dios, a pesar de mi enojo, me había mandado otro bebé, voy arrepentida a la iglesia, me confieso y desde ese día, gracias a Dios, comienzo a ir a misa. Comienzo a ir a misa todos los domingos. Cuando mi hijo tiene 2 meses de nacido, a mi marido lo invitan a hacer un programa de radio con el Burro Van Ranking. Mi marido es Esteban Arce. Y tiene un éxito rotundo ese programa, por lo cual le invitan a hacer un programa de televisión llamado El Calabozo en el mes de junio del año de 1993. Y comienza un calvario para mí debido a que este programa lo vuelve tan exitoso, que mi marido empieza a perder el piso. Su compañero, el Burro Van Ranking, se hace novio de la hija del presidente. Y yo, por mi lado, comienzo a perder bebés. Perdí 3 bebés en 1 año y medio. Uno de 3 meses de embarazo, otro de 5 meses de embarazo y otro de 3 meses de embarazo. Hasta ese momento, estos años habían sido un martirio para mí, pues por supuesto que debido a las pérdidas de mis bebés, pero también al éxito de mi marido. Yo no estaba de acuerdo con ese programa, a mí me parecía un programa terrible. Milagrosamente me invitan a una plática de la Virgen de Medjugorje, y digo milagrosamente porque yo estaba muy lejos de Dios, muy lejos de personas devotas, y mi mejor amigo me invita en su casa a escuchar esta plática. Y ahí, en esa plática, que era con la Virgen de Medjugorje en México, la Virgen nos pide que recemos el Santo Rosario todos los días. Y yo comienzo a rezarlo de una manera, pues, se puede decir milagrosa, porque comencé a rezarlo todos los días. Al año de rezarlo, quedo embarazada de mi 6º bebé y también lo pierdo. Pues ya llevaba 5 pérdidas, tenía un hijo, y con el tiempo mi marido, les repito, debido al éxito, decide dejarme. Yo recurro inmediatamente a la Santísima Virgen, me voy a la iglesia, me arrodillo frente a su imagen de la Virgen de Guadalupe y le ruego y le imploro por mi matrimonio. Ella, a los 40 días, me regresa a mi marido. Y además me lo regresa con la misa. Es decir, llevaba 9 años sin ir a misa conmigo los domingos, y a partir del momento en que regresa, comienza a ir a misa conmigo todos los domingos. Quedo embarazada de mi hija, la mayor, porque luego voy a tener otra hija, y él renuncia al calabozo. Esa renuncia fue muy importante para nosotros, debido a que él se dio cuenta que debido a su programa de televisión, él había perdido el piso y por eso me había dejado. Nos vamos a vivir a Miami y allá yo sí busco una verdadera amistad con gente devota. Y comienzo a ir a retiros, a cursos en la iglesia y a relacionarme con gente de iglesia. En el año 2005 voy a Medjugorje por primera vez. Yo llevaba rezando el rosario ya 11 años. Y cuando regreso de Medjugorje, regreso con la misión de ayunar por mi marido 1 vez por semana, a pan y agua. Después de ayunar 1 año y medio, mi marido renuncia a su trabajo. Había obtenido un trabajo en los Estados Unidos, pero en esta ocasión era un programa de chismes. A mí me parecía terrible. Al año y pico de haber comenzado este ayuno semanal, gracias a Dios mi marido renuncia a este trabajo y no firma su nuevo contrato, a pesar de que le aumentan el 80% del sueldo. Cuando se queda desempleado, yo lo invito a Medjugorje, él acepta, y en el año 2007 vamos juntos a Medjugorje, en donde milagrosamente él vive una conversión. Él es Esteban Arce, tiene un programa de televisión en México. Lleva 19 años este programa, se llama Expreso de la Mañana, y verdaderamente les puedo decir que lo que vivió en Medjugorje fue definitivo para su cambio de vida. Hoy en día, ambos, él y yo, vamos diario a misa.
Les platico mi vida brevemente, no porque yo haya logrado nada, sino porque todo lo obtuve de rodillas y rogando, con sacrificios y ayunos y con el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa, y bueno, son los medios que Dios nos ha dejado para nosotros luchar en nuestras vidas diarias por todo aquello que sea un reto. Y en el matrimonio, para mí, fue un calvario muchos años, se los digo de veras. Mas, sin embargo, el día de hoy soy sumamente feliz. Mi marido es un gran, gran hombre. Estoy muy orgullosa de él y tenemos una familia muy bendecida. Espero que este programa tenga mucho fruto, que Dios les bendiga y muy buenas tardes. Esto fue Atajo al Cielo con Nieves Santisteban. María es el medio más seguro, el más fácil, el más corto y el más perfecto para ir a Jesucristo.